Hola Paco, buenas tardes. Hombre, Buenas noches en Daniel, España, ¿cómo estás? buenas tardes. Qué lejos Un y qué gusto. cerca y qué cerca a la vez. Totalmente, totalmente. ¿Cómo ha estado hoy? ¿Qué tal tu Pues hoy de semana? viernes y aquí en Sevilla, porque yo soy del Sevilla, del sur de España, para los que estéis en el directo, soy del sur de España, de Sevilla, y aquí en Sevilla, pues bueno, aquí hace bastante calor todavía, no ha llegado el otoño, y los viernes por la tarde, pues bueno, sobre la una por ahí cortamos y la cerveza fría, una, dos, tres, más las tapas, es habitual. Entonces, he cortado mi descanso porque me había comprometido con vosotros y, bueno, evidentemente, comprometerme con vosotros tenía que estar. Sin que he dejado la cerveza, las cañas, las dejé a las 2 de la tarde para estar ahora fino, fino, fino para hacer la entrevista. Qué bueno, nada, muchas gracias y algo que de verdad agradecemos y sé que la comunidad y todas las personas que se conecten al live y lo vean luego también lo van a agradecer porque sé que es de un gran contenido lo que vamos a hablar un poco hoy. Bueno, para los que no conocen un poco a Paco, parte de la comunidad de nosotros, Paco es una persona que lleva más de 15 años en la industria, lleva más de 9 años también en el tema educativo financiero, tiene su propia academia. No sé, Paco, si por ahí me falte algo, te quieras presentar un poco más también para las personas que no te conocen. Bueno, pues te complemento un poco. Prácticamente en mercado financiero, desde que empecé a invertir la primera vez, pues podemos hablar de 25 años tranquilamente, ¿de acuerdo? Yo ya ni los cuento, ¿de Ok, acuerdo? ok, Después, la academia online, sí es cierto que empezamos hace más de una década. Las primeras formaciones que empecé a dar fueron hace 11 años ya, ¿de acuerdo? Sí es cierto que en los últimos 7 o 8, pues sí es cierto que tenemos academia online de formación de análisis técnico profesional, la acción del precio y bueno, y una parte de fundamental que también enseñamos. ok, perfecto. O sea, tiene un complemento desde lo técnico y desde lo fundamental. Efectivamente, Paco, lo que pasa es que yo me considero muy técnico y muy de precio, ¿de acuerdo? Me ok, gusta el fundamental, me gustan las noticias, me gusta leerlas, escucharlas, me gustan los ratios financieros, pero si me tengo que decidir, siempre me decido por el precio y por un gráfico, ¿de acuerdo? ok, perfecto, Paco. Pero bueno, hoy un poco más que hablar de tu academia, un poco más de hablar de lo que tú haces, de todo este profesionalismo que tienes, vamos a hablar un poco para mí, la verdad que es una obra lo que hiciste porque cada vez que nosotros nos encontramos con libros de trading, algo de bolsa, algo económico, obviamente es mucho número, mucha técnica, pero en una novela. Y este Ya. libro que fue lanzado este año, en enero de este año, la verdad que cuando lo vi, lo compré, lo leí y fue algo maravilloso porque es que desde el principio, con algo totalmente diferente a números, te engancha, ¿no? Y te engancha a que estás que, creo que me lo leí casi en 2 días, lo alcancé a leer, porque fue algo que te engancha. El libro para las personas que no lo han leído y no se lo conocen, se llama Dinero fácil en la bolsa no existe, ¿ya? Y es algo que me gustaría un poco hablar de ello y qué pena que por aquí tengo ciertos apuntes de tu libro porque quería traerlos exactamente como los tiene. Y, pero antes de ello es, ¿qué te lleva o qué decisión te impulsa a poder escribir este tipo de libro? Y que no fuera algo de numérico, sino una novela. Bueno, pues te explico un poco. En los muchos años que llevo en los mercados financieros, bueno, dando conferencias, cursos, etcétera, etcétera, pues bueno, mis mismos alumnos muchas veces me decían, oye Paco, hay gente que tiene 3, 4 libros y solamente llevan en el mercado 2, 3 años y tú que llevas 2 décadas aproximadamente no has escrito nunca nada. Y ese run run lo tenía en mente, ¿de acuerdo? Después llegó, desgraciadamente, la pandemia y nos vimos todos con mucho tiempo, ¿de acuerdo? Mucho tiempo Ajá. sin poder salir de casa. Entonces se me levantó la bombilla, se me encendió la bombilla y dije, ¿qué hago que no exista en el mercado? Porque libros fundamentales hay cientos, libros técnicos de lo que es una media, un soporte, una resistencia, pues puede haber millones, ¿de acuerdo? Correcto. ¿Qué, ¿Qué hago que sea novedoso? Pues se me ocurrió una novela y una novela con personajes reales de mi academia. Entonces, Ok. esos personajes que tú has leído y evidentemente te has identificado con algunos, seguro, esos son alumnos míos, ¿de acuerdo?
de los muchos, evidente, que hemos formado, pues cogí varios perfiles totalmente diferentes para plasmarlo en la novela. Pero yo te digo que yo nunca había escrito, me puse a escribir en los meses de pandemia, que desgraciadamente han sido bastantes, y sacamos la novela pues en las navidades pasadas, es decir, creo que fue 2 semanas antes de fin de año. Ok. Y desde entonces, pues la verdad, ha sido una sorpresa para mí y para todo mi entorno, porque no pensaba que la novela iba a llegar a donde está llegando, porque actualmente la segunda edición está teniendo más recorrido a nivel mundial que la primera edición. Ok, perfecto. Sí, yo alcancé a leerme, fue la primera edición, que tengo entendido fue un éxito en ventas también, ¿no? Claro, la primera edición yo no tenía experiencia, claro. Yo edité lo que la editorial me dijo, unas 300 unidades aproximadamente, bueno, y eso los 3 o 4 primeros meses dejaron de existir, ¿de acuerdo? Entonces tuvimos que volver a reeditar una segunda edición rápidamente, con algunos retoques de algunas erratas que pudiera haber, como en todos los libros, Total. y la sacamos en julio, la segunda edición. Ok. Bueno, y es interesante porque algo que te comentaba antes de que empezáramos el live, el libro se enfoca en tres historias, pero independientemente de que uno case exactamente con esa historia, uno se identifica, porque todo mundo en este proceso algún tropiezo tiene o alguna buena suerte también va a tener, Sí. que es algo interesante que lo toca las tres historias. Y una maravilla es que a lo último lo que pasa con las tres historias, porque la verdad ese final no se lo espera uno como lector. Pero algo que quiero preguntarte aquí es porque textualmente hay una pregunta que me causó una curiosidad y es la que aparece al principio y es que dice, ¿la bolsa es la bolsa tan compleja como la describen o la realidad supera la ficción? Y no sé si nos quisieras un poco hablar sobre esa pregunta, porque creo que es como el gran preámbulo que da tu libro. Bueno, pues es una pregunta muy pensada y muy dirigida a todos los lectores, ¿de acuerdo? Y al mundo financiero. La bolsa de los mercados financieros no es fácil, no es nada fácil. Es más, para mí es una de las profesiones más difíciles que yo he conocido. Yo no he conocido muchas, pero comprendo y ratifico que ser inversor profesional, trader, asesor de inversiones, me da igual porque al final tenemos que dirigir y canalizar unos ahorros o un capital, es bastante difícil. Lo que pasa es que hoy en día, las redes sociales, como muchas veces comento, las redes sociales tienen su punto bueno y su punto muy negativo. En las redes sociales te puedes encontrar gente muy seria, muy profesional, que te cuenta las 4 verdades rápidamente, te pone los pies en el suelo y te dice, oye, esto no es llegar y besar el cielo. Es más, lo más seguro es que nunca beses el cielo. Y está el otro lado de las redes sociales, que ya todo el mundo conoce, que es llegar, besar el santo, pegar el pelotazo, a las 10 estoy sacando el perro en el parque con 600, 1.000 euros ganados, es decir, todo lo contrario a lo que es la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo la pregunta, en los mercados financieros, la bolsa y sacar rentabilidad todos los años es difícil, ¿de acuerdo? Totalmente. ¿Por qué? Porque esto es una profesión como otra cualquiera. Y el periodo de aprendizaje aquí es infinito. Aquí uno aprende todos los días. Es decir, yo aprendo todos los días. Y me puedo considerar que algo entiendo ya después de tantos años. Pero te puedo garantizar que el mercado, la bolsa y sobre todo los gráficos, a diario te enseñan algo. Es totalmente cierto. Eso es algo que la gente muchas veces no entiende y ese punto que tú tocabas ahora de que te besan, te dan casi, te muestran el Ferrari, porque es lo que se ve hoy en día en las redes sociales, que sacas el perrito a las 10 de la mañana, es lo que la gente realmente le venden porque es lo que la gente quiere ver. La gente no quiere ver el lado de la realidad que pasa en los mercados y es que también existen pérdidas, que los primeros meses o los primeros años no vas a encontrar una rentabilidad, que las rentabilidades a veces son pequeñas y no son grandes como la gente te lo quiere mostrar o tú lo quieres, porque ¿quién no quisiera coger, no sé, $10,000 y multiplicarlos? Obviamente todo el mundo queremos ganar, pero multiplicarlos no es fácil. Llegar a hacer $10,000, a hacer un 100% de rentabilidad, pues tampoco es fácil. Tiene su periodo y capaz que lo primero que te vas a encontrar
es con pérdidas, es lo más común, ¿no? En uno de los capítulos del libro, y no quiero hacer populismo del libro, pero en uno de los capítulos Ajá, del libro hay un párrafo que tú lo recordarás que dice que el periodo de aprendizaje y de novato en el trading, en la bolsa, es muy extenso, muchísimo. Es más, totalmente. seguramente habrá momentos que te entran ganas de tirar la toalla, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Totalmente. Porque el periodo de formación no es un periodo de formación de una semana, de dos, de un mes, ¿de acuerdo? O sea, un periodo de aprendizaje para comprender bien los gráficos, los mercados, las correlaciones, el dólar, por qué el SP500 es el que manda, por qué el Nasdaq su complemento. Es decir, llegar a comprender todo eso para tener una estrategia fija, definida, eso es bastante tiempo y muchas veces te entran ganas de tirar la toalla, ¿vale? Y esas realidades muchas veces que no se cuentan, ¿de acuerdo? Es correcto. Yo creo que, Paco, un poco para seguir hablando de los temas que tocas en los libros y obviamente sin dar mucha información, porque la idea es que aquí la gente quede encantada, así como yo lo estuve cuando leí el título y cuando lo empecé a leer, pues se engancha uno más realmente. Y es que este libro nos muestra obviamente tres historias, como hablábamos ahora. Son tres historias diferentes, pero una de las historias, y la primera que es la de Pepe, obviamente es este muchacho que era arquitecto, esta persona que hizo sus primeras inversiones como mucha gente, yo creería que en parte debería de hacerlo si es que realmente no sabe, y es a través de los profesionales. Obviamente, como tú mismo lo decías ahí, él empieza con una persona, obviamente, que es el gerente del banco, que en ese momento y en ese entonces de la historia, pues no sabían mucho del tema de la bolsa, ¿no? Y eso es como lo particular y lo bueno que tiene eso. No sabía y pensé, siempre estaba con la duda, ¿serán esas tres historias una ficción o son realidad? Ahora que tú me No, dices no. que son realidad, pues digo, bueno, tremendo. Son, son muy reales y además los tres perfiles y los tres actores de la novela actualmente operan, Ok, invierten, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto que hoy en día hay más información con las redes, pero hace un par de décadas, ¿de acuerdo? Cuando empieza el libro, cuando uno quería invertir, no sabía cómo, ¿de acuerdo? Es más, no había prácticamente ni broker, ¿de acuerdo? En aquellos ok, tiempos. Entonces, un inversor de a pie, un particular, lo primero que iba al banco. ¿A dónde iba a ir? ¿A quién le iba a confiar sus totalmente. ahorros? Pues iba al banco. Pero claro, desgraciadamente, el del banco es profesional de productos bancarios, no de la bolsa y de los mercados financieros. Entonces, generalmente, y bueno, no me gusta generalizar porque siempre habrá alguna persona que sea experta, ¿de acuerdo? En la vida Ujú. no se puede generalizar de nada porque siempre hay excepciones. Pero lo lógico es que tú vayas a una oficina bancaria en aquellos tiempos y el director o directora te puede asesorar de sus productos bancarios, sus excelentes productos bancarios, pero en el mundo de la bolsa, que hay que profesionalizarse, hay que especializarse, ahí tienen muchas lagunas. Entonces, claro, en aquellos tiempos, pues bueno, la gente iba, se dejaba influir por lo que decía un director del banco y evidentemente la mayoría de las veces pues pasaba lo que pasaba. La ruina estaba garantizada. ¿De Es acuerdo? correcto. Paco, Hoy en día, gracias a la formación, especialización y a la cantidad de buenas formaciones y profesionales que hay, pues hay gente que está muy formada, ¿de acuerdo? es correcto. ¿Y tú qué piensas de ese contraste de ese entonces en el que empieza el libro frente a hoy? ¿Será que una persona que no sabe de inversiones, lo más recomendable es que pueda empezar a estudiar o que las primeras inversiones lo haga a través de profesionales? ¿Tú qué opinas? Hombre, cuando uno no tiene tiempo, ¿de acuerdo? Para formarse, porque ya volvemos a lo mismo, la formación y especialización te va a llevar un tiempo y el tiempo es grande. Evidentemente que hay que recurrir a los profesionales, ¿de acuerdo? Para eso están las gestoras de patrimonio, los gestores de capital, para eso están los bancos, ¿de acuerdo? Y hay productos para cada perfil, porque cada persona no tiene el mismo perfil de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno es un profesional, un asesor financiero cualificado, sabe perfectamente dirigir a cada cliente, ¿de acuerdo? Con su, evidentemente, capital, que todo el mundo no tiene el mismo capital, al producto específico, ¿de acuerdo? Porque todos los productos no tienen la misma volatilidad, el mismo riesgo, etcétera, etcétera. Lo que sí está claro que si queremos
rentabilidad hay que asumir riesgo. Yo no Totalmente. conozco ningún producto que te dé rentabilidad sin asumir riesgo, ¿de acuerdo? El único es el colchón de tu casa, ¿de acuerdo? Como se hacía antiguamente. Y no te da ninguna rentabilidad. Pero por lo menos no pierdes, Ah, ojo, obvio. ¿de acuerdo? Exactamente. Por lo menos no pierdes. Puedes perder con Pero la es, inflación, ¿no? Puedes perder con la ah, inflación, pero lo que es sí, perder rentabilidad porque tú no la dirijas bien, pues ahí por lo menos estás a salvo. totalmente. Y ese punto último que tocas, ayer lo hablaba con una comunidad pequeña, y es que la gente, y se ve mucho en Latinoamérica, no sé en Europa y en España que tú estás, cómo es el tema, pero en Latinoamérica se ve mucho que la gente tiene la cultura de querer ganar, pero sin asumir riesgo, ¿no? Y es importante eso que tú dices porque es la realidad de los mercados financieros. Sin riesgo no vas a poder encontrar ninguna rentabilidad. Es muy complicado, te tienes que ir a productos de renta fija y bueno, y prácticamente eso no, la mayoría es que no se van a mover. Si quieres Es, riesgo, si quieres rentabilidad, al final tienes que asumir algún riesgo, ¿de acuerdo? Eso es una ecuación que, bueno, de años, de siglos, diría yo. es correcto. Paco, hablando un poco también de la segunda historia, de este gran empresario, de esta persona prominente, porque eso es lo bueno también de las inversiones, que nosotros nos podemos encontrar con diferentes personas, diferentes profesiones, diferentes culturas. Y esta persona obviamente nos muestra otro punto de vista y también como que uno no sabe realmente con cuál de los tres encasilla, porque obviamente todos tres tienen eh, diferentes puntos, tanto de si, cómo ganaron, cómo fue sus inicios, pero no sé, por ejemplo, de ese segundo, cuál realmente puede ser la mayor enseñanza y ya sabiendo que es uno de tus estudiantes. Bueno, ese segundo actor, ¿de acuerdo? Que, bueno, como bien sabes, es una persona bastante relevante, importante Totalmente. en la comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Aquí en la capital de España, un empresario importante. La mayor enseñanza que yo ahí intento transmitir es que en la sociedad, antiguamente y hasta hace poco, se creía que siendo un empresario de éxito lo podría ser también en bolsa. ¿Me entiendes? ¿De acuerdo? Y evidentemente está la gente muy confundida. Que tú triunfes en el mundo empresarial en diferentes sectores no quiere decir que tú vengas a la bolsa y vayas a triunfar. ¿Por qué? Porque la bolsa no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con ningún negocio. Como yo digo, Correcto. para mí es la profesión más difícil que existe, ¿de acuerdo? De las más difíciles que existe. ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte del libro trato de mostrar como una persona que era el rey en aquellos tiempos en el mundo de la construcción, en los años del ladrillo en España, que tanta gente se hizo millonaria, o muchos, que creía que iba a llegar a la bolsa y iba a besar el cielo en 4 días, ¿de acuerdo? Y cuando fueron transcurriendo los meses, los años, se dio cuenta que él era muy bueno en el sector del ladrillo, pero que en la bolsa, evidentemente, y en los mercados financieros era uno más y sin formación. Y es algo que a mí me causa, y quería preguntarte eso un poco, es qué tan importante es cuando se es inversionista, porque le pasó a este personaje, y es que obviamente de tanta influencia tenía cierta información privilegiada, podemos decir así, ¿no? Sí. Qué tan importante o qué tan contradictorio puede ser que uno pueda tener acceso a cierta información? Porque muchas veces pueden ser solamente un gran rumor, ¿no? Bueno, la información privilegiada en los mercados financieros existe y de Ok, hecho la hay a diario, ¿de acuerdo? Sí es cierto que los que somos de a pie no tenemos derecho a verla, ni a leerla, ¿de acuerdo? Ni vamos a llegar nunca a ella, pero sí es cierto que los grandes conglomerados económicos la tienen, ¿de acuerdo? Y ellos en un gráfico están posicionados antes que nosotros, ¿de acuerdo? Es decir, cuando cambia una tendencia, cuando se inicia una tendencia, cuando se va a publicar una noticia fundamental, económica, inclusive política, las manos fuertes están posicionadas en los gráficos semanas antes, ¿de acuerdo? Semanas, meses, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen esa información que nosotros nunca vamos a tener. En el libro, pues sí es cierto que este señor llega a tener información privilegiada. Y es más, ujú, en ciertos ciclos, pues evidentemente le va de categoría en sus inversiones, ¿de acuerdo? Pero totalmente. también, pero también llega momento que no la tiene y tiene que operar sin saber, ¿de acuerdo? Y ahí viene ya lo complicado, ¿de acuerdo?
es correcto. Y yo creo que para cerrar un poco el tema del libro, viene, yo creo que para mí es una de las historias que más nos podemos encontrar hoy en día, y es el de una mujer Sí. que además cae, yo creo que en algo que toda esa experiencia que acumuló y llevó, la hace caer en algo de empezarle a mentir a su esposo, ¿no? Sí, bueno, es una realidad. Traté de mostrar una realidad. Hoy en día, en el mundo del trading, de la bolsa, y yo lo he comprobado en mis carnes, la mujer ha entrado muy fuerte. El sector femenino, yo en la academia antiguamente pues tenía un 0,5%, ¿vale? O Ok, sea, nada, un 1%, y hoy te puedo garantizar que en los grupos que tenemos de formación, pues prácticamente es el 40 al 50%, ¿de acuerdo? bastante. Y espero que nadie se moleste de lo que está viendo el directo. Te puedo garantizar que son mucho más organizadas y sistemáticas que nosotros. Y la Es correcto. organización, la metodología para hacer trading y para invertir es fundamental. Ser metódico, sistemático y no saltarte las reglas, ya te digo que es fundamental. Y yo hoy en día a diario lo compruebo porque tengo grupos que, bueno, seguramente alguna de mis alumnas estará viendo el directo y ya te digo que, hombre, se les nota, ¿vale? Se les nota y además tienen una forma de operar que ya te digo que verlas a ellas, saltarse las reglas es muy complicado, ¿de acuerdo? Cosa que a nosotros y al sector masculino, a muchos se le ve la ambición y la codicia antes de que los forme ya tienen esa codicia y esa ambición que ya sabes que eso es terrorífico después, la realidad, ¿de acuerdo? Ujú, es correcto. Y también quise mostrar, pues bueno, una realidad, ¿no? La realidad de seguir vídeos, seguir personas que muestran, pues bueno, unas sensaciones que no son reales, ¿de acuerdo? Y es lo que María en ese caso empieza, ¿no? Empieza a ver una serie de vídeos, de seguir a personas, de seguir una serie de fantasías que después la realidad no pasan. ¿Qué pasa? Que cuando llega a tener su cuenta real y empieza a operar, pues se da cuenta de que todo lo que le habían contado no existía, que eran sueños, eran fantasías. Después la realidad de la bolsa, del trading, del intradía, porque ella se dedica al intradía, es muy diferente a lo que ella veía en las conferencias, en los webinars, bueno, en todo lo que se apuntaba desde casa. Y yo creo que, y por eso toco de que es, creo que la historia más que de pronto puede encasillar más a las personas en estos momentos y las personas se pueden ver más porque es lo que ha pasado con todo este boom del COVID, como tú lo decías, la gente se encerró, la gente empezó a buscar maneras diferentes de poderse ganar la vida, de poder conseguir dinero. Obviamente lo más asequible es YouTube. Yo creo que YouTube abunda cantidad de información, pero esa misma información hace de que aprendas mucho, pero no te enfoques en alguna cosa realmente, ¿no? Y esta historia de María trae mucho eso, ¿no? Ella hablaba mucho con su asesor del broker, estaba siempre pendiente ahí y lo que tú dices, o sea, salir y el tema de lo que es simulación, salir a lo que es real, pues no es tan fácil. Y es donde vienen y aparecen obviamente la realidad, el tema de que ella cae de mentirle a su esposo cuando le preguntaba que cómo iba, no le contaba realmente que ya había perdido el dinero. Y yo creo que muchas veces podemos llegar a caer en ciertas partes de eso por querer siempre mostrar y no querer hablar de la realidad que nos puede llegar a pasar, que son pérdidas, porque obviamente nadie quiere perder y menos hablar de ello, ¿no? No sé, Sí, dentro de todo este tiempo, cómo te ha ido y cómo has llegado tú a manejar el tema de las pérdidas y poder hablar de ellas. vamos a ver, manejar las pérdidas no le gusta a nadie y perder no le gusta a nadie. Lo que sí es cierto que todos los sistemas tienen su racha mala. Vamos a ver, tenemos una mala praxis o una mala práctica que es que, y sobre todo cuando uno está empezando, que es que cuando el sistema te da una semana de pérdida, 2 semanas de pérdida, porque cualquier sistema tiene su drawdown y cualquier sistema Ajá. va a tener pérdidas, cogemos el sistema y lo tiramos a la primera papelera que vemos y ya empezamos a investigar otro sistema nuevo, otro curso nuevo, otra formación nueva. Vamos a ver, hay que mentalizarse que nadie tiene una bola de cristal, nadie es el mesías de la bolsa, nadie, y que las pérdidas hay que aceptarlas. Ahora, cuando uno es profesional, pues evidentemente sabe correlacionarse, sabe, evidentemente,
si tiene una cartera de acciones, cubrirse con otros productos como pueden ser derivados, desde los futuros, las opciones, inclusive los CFDs, para minimizar las pérdidas. Pero pérdidas tienen todos los sistemas. Todos los sistemas tienen pérdida y todos los sistemas tienen mala racha. Lo que sí es cierto que hay que ser fiel al sistema, porque si el sistema es bueno, a la larga te va a dar beneficios. Lo que no se puede hacer, como es la costumbre, y yo lo veo habitualmente, es que en la primera semana, en la segunda, inclusive el primer mes que tenga una racha de pérdida, coge ese sistema a la papelera y empiezas a indagar ya otro mentor nuevo, otro curso nuevo y otro mesías nuevo. ¿Me comprendes? Sí, 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 te comprendo. Y es la realidad de lo que pasa. Y yo creo que la gente, en vez de confiar realmente en el sistema, lo que hace es que piensa que ese sistema o le hace falta algo que no ha encontrado o definitivamente hay algo que sí lo pueda llegar a hacer. Tú creo que ponías hoy o esta semana, te veía en una de tus historias y es el tema de los indicadores, ¿no? La gente Ah, busca bien. indicadores, indicadores, pero es que los indicadores están atrasados, ¿no? La mayoría de los indicadores en su fórmula está el precio y hasta que no cierra el Ajá. precio no se mueve el indicador. Entonces al final los indicadores te pueden ayudar, te pueden dar ciertas pistas, pero al final lo que manda es el precio puro y duro. Y sobre todo hay una palabra bueno, que es la clave de los mercados financieros y del análisis técnico en concreto, que es la palabra tendencia. Si no hay tendencia no se gana dinero. Y desgraciadamente tendencia no hay siempre. La zona, la zona equilibrada, la zona de consolidación, la zona de tendencia plana, prácticamente es el 33% de la vida de un gráfico, de cualquier activo. Me da igual que sea divisas, materias primas, acciones, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que desgraciadamente hay unos periodos que es muy difícil de ganar dinero, muy difícil, inclusive complejo, que son esas zonas laterales donde la consolidación de precios lo que hace es fomentar una acumulación. Tarde o temprano va a volver la tendencia, que es lo que todo el mundo quiere. Pero mientras que no haya tendencia, y ahora mismo, por ejemplo, hemos visto una gran tendencia en los mercados americanos, tanto S&P 500 como Nasdaq, sabemos que está en expansión, gráficos muy alcistas, donde ha habido grandes o buenas rentabilidades en el 2021, ¿no? Sí, Pero que después de una expansión de precio, una tendencia, ya verás como tarde o temprano va a venir una consolidación y va a venir una zona compleja para ganar rentabilidad, ¿de acuerdo? Y habrá que mover el capital a otros sectores donde esté entrando el dinero. El dinero inteligente siempre sale de un sector y se mete en otro. ¿De acuerdo? Eso es muy es importante. correcto. Una vez que uno conoce el análisis técnico y conoce sus virtudes, tiene la posibilidad de no quedarse canalizado en un mismo sector. ¿Por qué? Porque si cuando uno entiende de sectores y de supersectores, se da cuenta que el dinero fluye de un sector a otro en el momento que termina la tendencia. Es correcto. Y algo que tocabas ahorita es que para mí, y yo pienso que en ese 33% que es la mayoría, como tú lo dices, del mercado, que son consolidaciones, Aproxima. exactamente, yo creo que es donde más la gente pierde el dinero, ¿no? Y cuando Claro. llega la tendencia, ya está sin nada. Piensa que los mejores sistemas, inclusive los sistemas automáticos, lo que son los robots y los sistemas automáticos viven de las tendencias, ¿de acuerdo? Cuando no hay tendencia, evidentemente es cuando nos llevamos las peores sensaciones, la autoestima está por los suelos, el psicotrading, pues evidentemente está en auge en esa zona y nos llevamos las mayores frustraciones, pero al final lo que tienes es un sistema o una tendencia lateralizada que depende del espacio temporal, que eso es otra cosa muy importante. Cada perfil de inversor tiene que tener su espacio temporal según su vida privada. ¿Qué quiere decir? Una persona que tenga 8 horas de oficina, más su familia, más sus hijos, dedicarte al intradía con media hora que tú tienes de gráfico, eso es prácticamente imposible. No te salen las cuentas, porque tú para hacer intradía tienes que estar en la pantalla. Y en la Es pantalla no correcto. una, y no, en la pantalla no una hora, tiene que estar varias horas, ¿vale? Hasta que llegue la entrada. Entonces, muchas Si veces es que llega, ¿no? otra de las grandes confusiones, y eso es formación, formación y más formación, es saber, según tu perfil y tu estilo de vida, qué espacio temporal de inversiones te puedes dedicar en un gráfico. Es supremamente importante ello. Paco, hay algo que también literalmente lo saqué de tu libro que me pareció interesante y es que dice, eh, inverti- eh, invertir con resultados satisfactorios a veces es simple y no necesita de un MBA, ¿no? Muy bien. Ni numerosas estrategias, solo ser fiel
y metódico a una estrategia definida. No sé Bueno, si nos puedas hablar un sí, poco de hombre. ello. Vamos a ver, no hace falta tener 3 licenciaturas, 4 diplomaturas, un MBA, no. Vamos a ver, cuando uno de verdad está especializado, y te hablo de análisis técnico, no te hablo de fundamental porque no me dedico a él, en el análisis técnico los sistemas más fáciles son los más rentables. Es decir, cuanto más gráfico esté cuanto más limpio esté el gráfico, mejor. Yo cuando veo sistemas que llevan no sé cuántos colores, no sé cuántos indicadores, que cada uno mira para donde le da la gana, así es imposible. Así es imposible. Los mejores sistemas, que al final son todos de precio, ¿de acuerdo? Son los más fáciles y los más prácticos, los que menos enredo lleven, ¿de acuerdo? Y por eso Es, decía eso en uno de los temas del en libro, el, evidentemente, que los ajá. sistemas más fáciles y los más prácticos al final son los más rentables. Y yo creo que eso enlazado con lo que estabas hablando ahora es ser fiel realmente a tu estrategia, dejarla fluir, sacarle una estadística realmente y confiar en ella sin importar esas rachas malas que van a llegar, que evidentemente existen, ¿no? Y algo que de lo que tú decías ahorita también es, entre más limpio, yo también soy muy de lo técnico, pero también comparto la teoría tuya, y es que entre más limpio es mejor, porque es que cuando lo llenamos de tantos indicadores o de tanta información, pues que todos se alineen a que el precio se ha ido. Es imposible, cada uno mira para un lado. Es correcto. Bueno, Paco, por aquí un poco ya para ir terminando y no quitarte Sí, más espacio en tu viernes de descanso ya y fin de semana. ¿Qué consejos tú le puedes dar a una persona que realmente se inicia en la bolsa? Obviamente, aparte de que lean tu libro, porque yo creo que es algo recomendado para todas las personas que van a empezar en el mundo de las inversiones o que muy están bien. en estos momentos pasando por alguna racha también o están en alguna cosa, se van a sentir muy identificados con alguna de esas tres historias, porque es la realidad. Y yo creo que sentirse uno identificado con alguna de esas tres historias tiene algo gratificante o algo bueno, y es que te muestra de que hay otras personas que lo han pasado, hay otras personas que lo vivieron, que además son reales como nos los cuentas, y que simplemente es como que replantearme lo que estoy haciendo y ver qué puedo seguir hacia adelante. Pero fuera de ello, ¿qué tú le puedes recomendar a una persona que inicia en el mundo de la bolsa? Bueno, la primera recomendación, y creo que es la única, lo que pasa que es infinita, que hay que tratar a esta profesión como otra cualquiera. Es decir, si Okay. un mecánico, por ejemplo, un mecánico de coche necesita 3 4 años para hacerse oficial, pues evidentemente es por algo. Si un médico necesita ciertos años, será por algo. Cualquier tipo de profesión tiene un periodo de aprendizaje y de formación que no es corto, ¿de acuerdo? Entonces, el consejo que le digo a cualquiera de lo que esté empezando ahora es que es muy importante antes de meterse ya en mercado real, con cuenta, con dinero, la formación. Hay formación tanto de libros como en academia, como mentores. Hay muy buenos profesionales, que esto hoy antiguamente no existía. Hoy en día, gracias al mercado global que tenemos, hay muy buena formación y grandes profesionales. Pero lo que está Uh-huh. claro es que una formación buena del sector y especializarte, mínimo tienes un año, mínimo, ¿eh? Pues no decirte un poco más, ¿de acuerdo? No quiero Y asustar a eso. nadie. O Y sea, creo pero que no con quiero, un año se quedan cortos, ¿no? claro, pero tampoco quiero asustar a nadie, ¿vale? Pero mínimo tienes un año de formación y ya sabéis que es un poco más, ¿de acuerdo? Es correcto. Por aquí sé que Salomón Bechalani nos cuenta algo ya como para terminar. No sé tú qué opinas, y dice, el 90% del problema en el trading es psicológico. No sé tú qué opinión tienes en ese tema. Claro, vamos a ver, psicológico, tanto como el 90% no, pero sí es cierto que cultivar la paciencia es muy complicado, ¿de acuerdo? Y el trading, la inversión, hay que cultivar mucho la paciencia. Cuando tú cultivas la paciencia, evidentemente, las emociones, la avaricia, la codicia, las vas controlando, las vas dominando. Pero también te digo una cosa, y eso lo he comprobado yo en muchos años. Una persona que en su vida privada sea una mano rota, llega a la bolsa y sigue siendo una mano rota porque no es un buen gestor, ¿me entiendes? Yo conozco mucha gente que son muy buenas operando y anteriormente de empezar en bolsa eran muy buenos gestores de su vida privada, ¿me entiendes? Ok. Han, han llegado a la bolsa y en X años están triunfando, bueno, triunfando, sacando una rentabilidad aceptable. ¿Pero por qué? Porque anteriormente eran buenos gestores.
Yo todos los perfiles que me he encontrado que en su vida privada no eran buenos gestores, llegaban a la bolsa, al trading y ya sabes que era una bomba de relojería. ¿De acuerdo? Entonces, Ok, muchas veces la genética y sobre todo cultivar la paciencia es imprescindible. ok. Paco, qué pena, vuelvo y te digo para terminar. Esta sí vamos a terminar y Sí, es hombre. que me surge algo y es que las personas cuando inician en el mundo de la bolsa creen que esto es de todos los días dispararle al mercado. Todos los días entradas, entradas, entradas. ¿Tú qué le dirías a una persona que piensa que el mercado es ese? Bueno, vamos a ver, el tema de disparar depende también de tu espacio temporal de trabajo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los que hacen intradía en gráficos de minutos, ahí sí se opera casi todos los días, por no decir todos los Ujú. días, por no decir todos los días varias veces. Los que trabajamos en una modalidad más tranquila, más conservadora, como es la mía, yo trabajo swing trading e inversión, ¿de acuerdo? Hay días que no se opera. Y a lo mejor hay semanas que operan nada más que una vez, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que buscamos son grandes tendencias y que el precio corra, ¿vale? Pero el tema del disparo, como tú dices, va muy enfocado, depende de la temporalidad, ¿de acuerdo? ¿Por Ok. qué? Porque evidentemente los gráficos rápidos te dan muchísimas más entradas que los gráficos lentos, Pero ¿de acuerdo? ¿consideras que se puede llegar a ser consistente en esos gráficos rápidos, en el intradía Sí, como tal? vamos a ver, yo no soy profesional de gráfico rápido, pero sí conozco gente que se dedica y son rentables, Ok, excelente. ¿de acuerdo? Bueno, Paco, de verdad que muchas gracias por este Nada, espacio, gracias por ese libro y esperaremos un segundo libro tuyo que sé que va a ser también un éxito. Y invitarlos a todos a que de verdad lean el libro, es algo diferente, pero es algo que es tranquilo para leer, como lo mencionaban ahorita ahí, es fácil de leerlo y te da una perspectiva diferente. No es el típico libro de trading que es tendencias. Yo creo que como tú dices, eso abunda mucho, pero encontrar este tipo de libros no es fácil, ¿no? bueno, el libro, ya te lo adelanto, el libro, como tú bien has leído, el libro se queda abierto a un segundo Sí, capítulo, ¿de acuerdo? Evidentemente voy a esperar varios años a que ocurran crisis, ¿vale? Como puede ser la crisis del COVID y alguna más que vendrá, sobre todo crisis de deuda, que es lo que yo creo que va a venir una crisis de deuda tarde o temprano. ujú, Y evidentemente saldrá la segunda parte del libro, ¿de acuerdo? Actualmente el libro, pues bueno, como está teniendo tanto éxito aquí en España y ahora en Latinoamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos se está vendiendo mucho el libro, la segunda sí. edición, pues bueno, ahora mismo estamos disfrutando un poco del libro, como quien dice, ¿no? Del éxito que está teniendo el libro. Pero al final, como yo siempre digo, el libro lo único que tiene de diferente es que es una novela de bolsa, de trading, que no existía ninguna y además son personajes reales, con historias reales, lo que sucede en ese libro. Entonces, hay mucha gente que está aprendiendo bastante de leer el libro. ¿Por qué? Porque dice, oye, estos errores espero yo no tenerlo en el futuro. Es correcto, eso es la verdad. Y alguien que te muestre realmente la realidad, ¿no? No solamente esto de solamente ganar y ganar. No, Bueno, hombre, para Paco, nada. muchas gracias de verdad, feliz tarde, espero que las personas disfruten de este like como lo disfruté yo. Y bueno, por ahí seguiremos y estaremos hablando, Paco. Feliz Bueno, pues tarde. nada. Un saludo para Estados Unidos y nada, buen fin de semana. Y gracias por la oportunidad de expresarnos en este medio. No, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego, chao. Chao.